Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 31 de marzo, lunes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este lunes leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículos 17 al 21. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años. Y al que no los alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. La palabra más importante que vemos en el libro del profeta Isaías es justamente esa promesa de crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta promesa del Señor es justamente la fuente de nuestra esperanza para hablar de esa recreación del mundo. El mundo llegará a su fin. ¿Sabes qué? Es sumamente interesante ver cómo la ciencia, ver cómo los científicos en su estudio sobre el universo, siempre ven esa limitación de la existencia. Es interesante ver cómo también la literatura, la ciencia ficción siempre están hablando de ese final del universo. ¿Por qué? Porque hay algo implícito en el mundo creado que podemos ver que nos llama a reconocer cómo esta creación es finita. Es decir, que parece que tiene una caducidad, que no se puede imaginar que llegue para siempre, que exista para siempre. Hay algo implícito, a pesar de lo poquísimo que conocemos del universo. Hoy en día nos quieren a veces vender la idea de que conocemos tantísimo, tantísimo del universo, que prácticamente ya lo dominamos y que lo tenemos en la palma de nuestras manos. Pero esto es falso, es mentira. Lo que conocemos sobre el universo es ínfimo. Sí, la humanidad ha crecido tanto en su conocimiento, sí, y efectivamente eso es lo que tiene que hacer. La Iglesia por eso siempre va a apoyar el estudio científico, porque es parte de lo que tiene que realizar el ser humano, es parte de esa misión que nos ha dado el Señor, de ese dominar lo creado, dominar la tierra, dominar la creación, que significa conocerla y conocerla en profundidad. Pero nos damos cuenta que a pesar de la enormidad de lo que podemos haber avanzado, perdón, a pesar de la inmensidad de lo que podemos haber avanzado, lo que conocemos verdaderamente es muy poquito. Y en ese poquito que conocemos se ve con claridad cómo no podemos plantear que esta tierra, que este universo van a existir para siempre. Y eso lógicamente se ve en las Escrituras cuando se anuncia que va a llegar el fin de este mundo, va a llegar el día del juicio final, el último día, y que todo lo que conocemos como existencia va a ser destruido. Pero va a ser destruido ¿por qué? Simplemente por maldad. Perdón, simplemente por maldad, no. Es destruido para la recreación,
Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso estas palabras nos llenan de esperanza y por eso cuando hablamos del día final, hablamos del juicio final, hablamos de la destrucción, no estamos hablando de cosas horribles. Siempre es bueno entender la imagen de esa recreación del mundo cuando tenemos que destruir algo que hemos construido. Si yo necesito levantar y mejorar una edificación porque un edificio ya no aguanta, ya ha pasado, ¿qué tengo que hacer? Destruirlo. No puedo hacer otro edificio mejor si no destruyo primero el otro. Esta destrucción puede parecer horrorosa. ¿Por qué están destruyendo? Porque vamos a construir algo muchísimo mejor. O puedes compararlo también con lo que sucede cuando se poda un árbol. Yo a veces he escuchado a personas que cuando podan los árboles dicen, ¡qué horror lo que han hecho! Pero si no lo han hecho por malos, no lo han hecho para destruir el árbol. Lo están haciendo justamente para beneficiar, para darle la posibilidad de mayor crecimiento, de mayor belleza también. Eso es podar bien un árbol. Y entonces, qué importante es darnos cuenta de que esas imágenes que a veces creemos horrorosas, no son horrorosas. Nos hablan de la esperanza de la recreación. Voy a crear algo nuevo. ¿Para qué? Para no recordar lo pasado y lo olvidaré de corazón. Y por eso se llenarán de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Esa recreación del mundo, esa recreación del universo, que es el sitio que Dios nos ha prometido para nuestra futura existencia, ¿es para qué? Para nuestro gozo, para nuestro deleite. Acuérdate que esta semana está marcada por el tema de la alegría. Hemos celebrado el cuarto domingo de Cuaresma que nos invitó a vivir ya la alegría de la Pascua, a adelantarnos, a mirar hacia adelante. Bueno, qué bonito es entonces mirar hacia adelante también en la existencia de todo el universo, de todo nuestro planeta. Mirar hacia adelante a esa promesa que nos ha hecho el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo, si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, ayer, a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. La lectura del Evangelio de San Juan, estamos en el capítulo 4, empieza diciéndonos que Jesús sale de Samaria y se va a Galilea. Y nos dice que él mismo ha declarado que nadie es profeta, que ningún profeta es honrado en su propia patria. Y esto porque, lógicamente, Jesús es Galileo, Nazaret,
queda dentro de Galilea y por tanto su hogar es Galilea, y por eso se le llama el Galileo. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien. Es decir, que a pesar de lo que había dicho el Señor, en Galilea Jesús tuvo una buena recepción. Sabemos que en Nazaret, en su propia ciudad, no fue bien recibido. ¿Por qué? ¿Por qué lo reciben bien? Y no porque creyeran en su palabra, sino porque habían visto en Jerusalén lo que había hecho durante la fiesta. Los galileos habían estado ahí, lo habían visto y entonces, lógicamente, han visto las señales. Cuando entonces vuelve a Caná de Galilea, donde se había producido ese primer milagro del Señor en las bodas de Caná, y había allí un funcionario real, un funcionario del rey, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Está el Señor en Caná y el hijo de este funcionario real está en Cafarnaúm. Las dos ciudades quedan dentro de Galilea. Y al oír que Jesús había venido, entonces va a verlo y le ruega que le cure a su hijo. Y Jesús le dice, si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Aquí está el centro del Evangelio de hoy. Fíjate bien, que se nos está diciendo en primer lugar que Jesús había anunciado que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Los galileos lo reciben bien, pero ¿por qué? Porque habían visto los signos, es decir, habían visto los milagros que Jesús había realizado en Judea. Y este hombre le pide efectivamente que cure a su hijo, que lo acompañe porque su hijo se estaba muriendo, que fuera a curar a su hijo, que vaya físicamente a curar a su hijo. Y por eso el Señor le dice entonces, si no ven signos y prodigios, no creen. El funcionario del rey le insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito se muera. Y Jesús le dice, vete, tu hijo ya está sano. ¿Se entiende bien lo que estamos leyendo? Cómo el Señor no le va a dar lo que este funcionario pide. No le va a dar exactamente lo que pide. ¿Qué está pidiendo? Que Jesús vaya de Caná a Cafarnaúm, que cure a su hijo, haciendo algo ahí físicamente. Y Jesús lo que quiere es que este hombre crea en su palabra, que no necesite ver signos ni prodigios. Si ustedes no ven signos y prodigios, no creen. ¿Y cuál es el camino de la fe? El camino de la fe no es ver signos y prodigios. El camino de la fe es hacer la prueba, confiando en la palabra del Señor. Una vez que confío en la palabra del Señor, entonces voy a tener la demostración de por qué esa fe es importante, por qué vale la pena tenerla. Entonces voy a tener la certeza de esa fe. Este hombre cree en la palabra del Señor y vuelve a Cafarnaúm, y cuando va llegando le dicen que su hijo ha sanado y pregunta cuándo ha empezado la mejoría. Perdón. Y le dicen ayer a la 1 p.m, y entonces reconoce en el momento en que estuve hablando con Jesús. Y nos dice que no solo él creyó, sino que todos los de su casa creyeron junto con él. Que todos los de su casa creyeron junto con él. Es decir, después de haber confiado en la palabra del Señor, viene además ese expandirse de la salvación. ¿Qué nos está transmitiendo entonces el Evangelio de hoy? ¿Cómo tenemos que caminar el camino de la fe? No buscando signos y prodigios, sino creyendo verdaderamente, confiando profundamente en la palabra del Señor. Qué importante es llenar esta semana, esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma, de actos de fe.
Qué bonito es empezar este lunes diciéndonos, bueno, esta semana me voy a dedicar a fortalecer mi fe, porque quiero efectivamente fortalecer la fe que tengo y quiero que sea mayor, quiero que sea mucho más fuerte, que mi confianza en el Señor sea mayor. Antes de concluir, quiero recordarles que seguimos en la campaña por mejorar este servicio, esta iniciativa de Proclama. Entonces, para todos los que quieran ayudar, están ahí los enlaces en la descripción del video para buscar los modos. Hay distintos modos en los cuales nos podemos ayudar a Proclama. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.